Deuteronomio capítulo 18. La herencia de los levitas, la voz verdadera y el profeta prometido. Moisés continuó hablando al pueblo con una mezcla de firmeza y cuidado. Sabía que, al entrar en la tierra prometida, Israel se enfrentaría no solo a desafíos externos, sino también a confusiones internas, la tentación de imitar costumbres ajenas, de buscar respuestas donde Dios no las daba, o de desconfiar de la palabra divina cuando el silencio pareciera largo. Por eso, este capítulo se convirtió en una enseñanza esencial sobre la provisión, la guía y la voz legítima de Dios. Comenzó hablando de los sacerdotes levitas, de toda la tribu de Leví. A diferencia de las demás tribus, ellos no tendrían heredad ni posesión territorial en Israel. No recibirían campos ni viñas, ni podrían señalar una porción de tierra como propia. Su herencia sería el Señor mismo. Vivirían de las ofrendas presentadas a Dios, de aquello que el pueblo ofreciera como sacrificio. Esta disposición no era un castigo ni una carencia, sino una vocación particular. Su vida estaría enteramente dedicada al servicio del Señor. Moisés explicó con detalle cuál sería el derecho de los sacerdotes sobre los sacrificios del pueblo. De los animales ofrecidos recibirían porciones específicas, establecidas con claridad, para que su sustento no dependiera del capricho ni de la generosidad irregular. También recibirían las primicias del grano, del vino, del aceite y de la lana. De esta manera, Dios mismo se encargaba de su provisión, recordando al pueblo que quienes sirven en el altar viven del altar. Incluso si un levita vivía en una ciudad lejana y sentía el deseo de ir al lugar que el Señor escogiera para servir allí, podía hacerlo libremente. No sería rechazado ni relegado. Serviría junto a sus hermanos levitas y recibiría la misma porción, aunque proviniera de una ciudad distinta. Así, el servicio a Dios no estaría limitado por el origen ni por la cercanía, sino por el llamado y la disposición del corazón. Después de establecer con claridad la provisión y el papel de los levitas, Moisés abordó un asunto crucial, la manera en que el pueblo debía buscar dirección espiritual. Les advirtió con solemnidad que, al entrar en la tierra que el Señor les daría, no debían imitar las prácticas abominables de las naciones que habitaban allí. No debían encontrarse entre ellos personas que hicieran pasar a sus hijos por el fuego, ni adivinos, ni hechiceros, ni encantadores, ni quienes consultaran espíritus o practicaran la necromancia. Estas prácticas, les dijo Moisés, eran detestables para el Señor. No eran simples costumbres culturales, sino expresiones de desconfianza en Dios y de sometimiento a fuerzas ajenas a su voluntad. Precisamente por estas prácticas, el Señor expulsaría a aquellas naciones de delante de Israel. El pueblo debía ser íntegro delante de su Dios, completo en su confianza, sin dividir su corazón entre la palabra divina y el miedo al futuro. Moisés reconoció que las naciones escuchaban a adivinos y practicantes de lo oculto, pero dejó claro que ese no sería el camino de Israel. Dios mismo se encargaría de hablar a su pueblo. No los dejaría sin dirección ni los obligaría a buscar respuestas en la oscuridad. Su relación con Israel se basaría en la palabra revelada, no en el misterio manipulable. Entonces Moisés pronunció una de las promesas más profundas y esperanzadoras de todo su discurso. Anunció que el Señor levantaría para el pueblo un profeta como él, de en medio de sus hermanos. A ese profeta debían escuchar. Esta promesa respondía al temor que el pueblo había experimentado en Horeb, cuando, al oír la voz de Dios y ver el fuego, pidieron no volver a escuchar directamente aquella voz para no morir. Dios había aprobado esa petición y había prometido hablarles a través de un mediador. Ese profeta hablaría las palabras que Dios pusiera en su boca. No hablaría por cuenta propia ni transmitiría opiniones personales. Su autoridad no residiría en su carisma ni en su fuerza, sino en la fidelidad a la palabra recibida. Quien no escuchara a ese profeta sería responsable delante de Dios mismo. Pero Moisés también advirtió sobre un peligro real, el falso profeta. Habrá quien hable en nombre de Dios sin haber sido enviado, o quien invoque el nombre de otros dioses. Ese profeta debía morir, porque falsear la voz de Dios era un atentado contra la vida espiritual del pueblo. No todo el que afirma hablar en nombre del Señor lo hace realmente. Ante la pregunta inevitable, ¿cómo distinguir la palabra verdadera de la falsa?, Moisés dio un criterio claro y sobrio. Si un profeta anunciaba algo en nombre del Señor y aquello no se cumplía, entonces no había sido enviado por Dios. Esa palabra no debía ser temida ni seguida.
La verdad de Dios no falla, no se equivoca ni necesita excusas. La palabra auténtica se sostiene por sí misma. Así, Moisés estableció un equilibrio profundo. El pueblo no debía rechazar la voz profética por miedo, pero tampoco aceptarla sin discernimiento. Dios hablaría, pero su palabra estaría marcada por la fidelidad, la coherencia y el cumplimiento. Reflexión final. Deuteronomio 18 enseña que Dios no deja a su pueblo sin sustento ni sin guía. La provisión para los levitas muestra que servir a Dios no es una pérdida, sino una forma distinta de herencia. Cuando Dios es la herencia, nada esencial falta. El rechazo de las prácticas ocultas revela una verdad fundamental: buscar control sobre el futuro es una forma de desconfianza. Dios no quiere un pueblo dominado por el miedo, sino sostenido por la fe. La integridad espiritual consiste en confiar en que Dios hablará cuando sea necesario, y en esperar su palabra sin recurrir a sustitutos engañosos. La promesa del profeta como Moisés muestra el corazón pastoral de Dios. Él sabe que el ser humano necesita mediación, palabras comprensibles, guía cercana. Pero también advierte que no toda voz espiritual es verdadera. El discernimiento es una responsabilidad sagrada. Este capítulo nos recuerda que la fe auténtica se mueve entre la confianza y la obediencia, entre la espera y la atención. Dios sigue hablando, pero exige un pueblo dispuesto a escuchar con reverencia, a examinar con sabiduría y a vivir conforme a la verdad recibida. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis, y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.